Hablemos de convertidores multinivel. Los convertidores multinivel son circuitos inversores que se utilizan para transformar la energía de corriente directa en energía de corriente alterna. Dicho de una manera más ortodoxa, los convertidores multinivel son un seccionador de voltaje con los que se puede controlar tensiones de forma escalonada, es decir, la tensión de salida del convertidor se obtiene a partir de una fuente de tensión de continua, pero tomada de diferentes puntos de la fuente con interruptores que pueden controlarse en accionamiento para hacer eficiente el proceso. El estudio de este tipo de convertidores se remonta desde la década de los 80, pero su vigencia no se ha deteriorado porque han tenido gran impacto en la utilización de energías limpias y la avanzada competencia por mejorar la tecnología para el control de motores y otras aplicaciones de vanguardia. Existen diversos tipos de topologías de convertidores multinivel, todos con sus beneficios en estructura y operación, pero antes de explicar cómo es que funcionan este tipo de circuitos, debemos repasar algunos puntos que pueden ser avanzados para algunos, pero que resultan básicos para estudiar el ámbito de los convertidores. Veamos. Primeramente hay que hablar de cómo funciona un inversor convencional. Un inversor es un convertidor de CD a CA que de igual manera utiliza el voltaje de una fuente de CD para transformarla en una tensión de CA. Pero, ¿cómo es que ocurre esto? Se dice que si se tiene un circuito simple en el que una batería es utilizada para alimentar una carga y esa alimentación es controlada por un interruptor, lo que se verá a la salida de la carga será el tiempo que el interruptor está encendido y el tiempo de apagado. Pero también se notará el pulso del voltaje que la carga recibe cuando el interruptor cumpla con su operación. Ahora bien, esto aún no parece una onda de CA, pero si se analiza de una forma más objetiva, podríamos decir que es el principio para construirla. Prosigamos. Hasta este momento se tendría un pulso cada que el interruptor se active, pero ese pulso solamente otorga valores positivos de tensión a la carga. Para poder otorgar valores negativos, lo que se necesitaría en cuestión sería cambiar de polaridad la fuente para que el sentido de la tensión sea inverso. Así, cuando el interruptor haga su operación, lo que la carga vería sería un voltaje inverso cada que el interruptor se accione. De esta manera se tendría como consecuencia una onda cuadrada que aún no es senoidal, pero que en aspecto tiene una polaridad positiva y otra negativa. Como no podemos conectar y desconectar la fuente para cambiar de polaridad la tensión, se ingenió un circuito bastante sencillo pero de gran utilidad para resolver este problema. El circuito consiste en agregar 4 interruptores, un par de estos servirá para orientar la tensión en el semiciclo positivo y el otro par para orientar la tensión en el semiciclo negativo. Con este circuito se podrá cambiar la polaridad del potencial en la carga sin la necesidad de desconectar físicamente la batería. Pero aún sigue quedando un problema. ¿Cómo hacemos para convertir la onda cuadrada en una senoidal? La respuesta sigue estando en los interruptores. Como en este caso se tiene el control de la apertura de los interruptores, se puede hacer lo siguiente. Cuando estemos en el intervalo del ciclo positivo, podemos controlar el tiempo de apertura de los interruptores haciendo que pasen pulsos de diferente valor. De igual manera se puede implementar esta técnica para los interruptores que controlan la apertura del ciclo negativo. Esto en teoría no parecería ayudar en nada, pero la verdad es que es la respuesta al problema. Mira, como cada pulso que se registra tiene un voltaje promedio diferente por la manipulación del interruptor, se puede conseguir una onda senoidal a la salida de la carga si se ordenan los valores promedio de cada pulso para el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. De esta manera, la carga asimilará una corriente de CA teniendo como fuente una tensión de CD. A toda esta operación se le denomina modulación por ancho de pulso y se utiliza comúnmente en componentes electrónicos que requieran de cierta precisión como los transistores, sean de potencia o de tipo convencional. Ahora que ya se tiene una tensión senoidal, lo que basta es elevar el potencial para poder alimentar cargas que requieran de una corriente alterna con valores convencionales. De esta manera, el inversor funcionará de manera eficaz sin tener que implementar algo que lo haga más sofisticado. Pero como el objetivo de esto es contextualizar solo lo básico para entrar al estudio de los convertidores multinivel, intuiremos entonces que esto es solo una introducción que nos permitirá avanzar con lo demás. Así que, sin otra cosa más que contar, lo tendremos que dejar hasta acá.